Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa. Ustedes saben que siempre nos interesan las campañas que además respondan sin duda a necesidades de impacto público, que además se adecúen a políticas públicas de alguna manera. Y creo que la campaña de la que vamos a hablar ahora justamente va en esa línea. Hombres apoyamos la paridad y alternancia. Suena potente, el Premier ha respaldado además esta iniciativa. En general el gobierno, el presidente Vizcarra se está comiendo este pleito. Y Diana Miloslavich, coordinadora de participación política y descentralización del Centro de la Mujer, Flora Tristán, es otra activista y luchadora en este tema permanente. Y está con nosotros, Diana, bienvenida, ¿cómo te va? Bien, aquí trabajando, ¿no?, para que por fin tengamos la paridad en nuestro país, ¿no? Como ya lo tienen otros en América Latina, ¿no? Cuénteme la campaña, ¿cómo comenzó? Bueno, nosotras somos parte ya de una campaña que ya tiene 3 años, que se llama Somos la mitad, queremos paridad sin acoso. Y en este camino, frente a la propuesta de reforma política del Premier, bueno, en realidad del gobierno, al haber escogido como uno de los puntos centrales para la reforma política la paridad y la alternancia, bueno, ampliamos, ¿no es cierto?, las plataformas, las relaciones que ya teníamos. Nosotros tenemos desde el gobierno anterior un mecanismo que logramos instalar en el Ministerio de la Mujer, que se llama la Mesa de Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres. De acuerdo. Esto ya tiene algunos años. Una mesa conformada por... Está el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, y por la sociedad civil está Flora, Manuela, Calandria y DEA. Okay. Y entonces, bueno, la mesa ya veníamos trabajando ya hace varios años sobre el tema de la reforma. En este camino hemos presentado 2 iniciativas, ya 3 sobre acoso político. Acabamos de empujar una nueva iniciativa sobre democracia paritaria. Okay. ¿Te refieres a iniciativas legislativas? Legislativas. Okay. ¿Y qué ha pasado con ellas? Bueno, en el caso de acoso político... llegó al pleno, en este pleno temático del 8 de marzo, pero no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio, porque cuando ya parecía que se iba a aprobar, sale la propuesta de un sector diciendo de que también viven acoso político los hombres, que fue el caso de la congresista Patricia Donaire, en la Comisión de Constitución, y bueno, de ahí salieron otras voces, y que bueno, sí es cierto que hay mucha violencia en la política en general, pero el caso del acoso político tiene que ver la violencia por la razón de ser mujer. Entonces, claro, sí hay que normar y proteger a todos y a todas. Y entonces eso quedó parado. No, y no te hago esto porque eres mi rival político. Te hago esto porque eres mi rival política mujer. ¿No es cierto? Así es. Así como tú dices. Bueno, y entonces también impulsamos una legislación sobre democracia paritaria, con el Nuevo Perú, con específicamente la congresista Marisa Glave, porque en realidad inclusive la propuesta de la Comisión Tuesta y la propuesta del gobierno va a solucionar la paridad y la alternancia fundamentalmente para el caso del Congreso, pero el tema de que no hay alcaldesas no lo soluciona. Buen punto. Gobiernos regionales, por ejemplo. Tampoco, y por eso es que nosotros hemos entregado esta nueva iniciativa que ya tiene número, por lo menos, la 4386, y lo que proponemos es que tiene que haber una paridad horizontal que jale la cuota hacia arriba para las alcaldesas, porque hay cuota para el gobierno local, distrital o provincial, o sea que la cuota se elabora a partir de la primera regiduría, ¿no? Explícanos un poquito esto de las cuotas con sencillez, Diana. A ver, mira,
desde la década de los 90 hay un consenso, digamos, en los organismos de Naciones Unidas, las organizaciones feministas, incluso también sectores digamos, de las ciencias políticas, que no había forma de que las mujeres mejoraran su participación política en los sistemas electorales como estaban. Y entonces empieza la iniciativa, el gran cambio en América Latina con la ley de cupos en Argentina del año 92. Yo siempre digo con mucha pena de que el Estado argentino reconoce el año 92. Ya Perú, nosotros teníamos propuesta de cuotas del 25% antes. De acuerdo. Desde el feminismo y también desde la izquierda, porque el grupo de MRS se llamaba, o más, creo que más fue, aplican estatutariamente las cuotas del 25%. Entiendo, lo que pasa es que como, digamos, acá no hay mucha cultura, digamos, de lo que ha pasado ni con el feminismo, ni con la izquierda, incluso tampoco con la derecha, pero en Perú se aplica, teníamos la propuesta, pero quien reconoce los cupos es el Estado argentino. Okay. Entonces, eso marca un cambio a partir del 92 y ahí empieza una oleada en toda la región y se aprueban las cuotas del 30%, algunos del 40%. Entonces, ¿qué significaba? Significaba que en las listas para las candidaturas al Congreso, a los gobiernos subnacionales, obligatoriamente se pusiera un 30% de mujeres, Okay. ¿no? En algunos países había la obligatoriedad de poner el 30% o el 25% de mujeres solamente, pero en otros se aprobó la alternancia. Entonces, en la lista un hombre, una mujer, un hombre, una hasta mujer. que se cumpliera el Así 30%. Entonces, hubo países que lo aplicaron con alternancia y le fue mejor que en el caso de Perú, porque el Perú nunca tuvimos alternancia, solamente tuvimos las cuotas. Así es. Que realmente no ayudaba, ¿no es cierto? Ayudó. Okay. Ayudó porque yo siempre digo, nosotros tenemos un sistema político que más o menos son 10.000 autoridades que elegimos, digamos, para redondearla, ya para no dejar a nuestra audiencia con otros, 10.000. De estas 10.000, 3.000 son mujeres. Pero, ¿dónde están las mujeres de este sistema político? Son regidoras distritales y provinciales fundamentalmente. Okay. Pero, digamos, nosotros son los lugares más pequeños, las unidades políticas más chicas en nuestro país, pero no es que no sean importantes, porque ¿Seguro? Es importante un distrito en Madre de Dios, en Loreto, en el último lugar en Huancavelica, es tan importante como la municipalidad de Barranco donde estamos, o la de Lince donde yo vivo. Entonces, sí son importantes las mujeres en estos años. Carlos, han hecho cosas increíbles, cosas muy positivas para la población. Lo que pasa es que no hay investigación, no hay visibilidad de lo que estas mujeres han hecho, pero digamos, uno que ha recorrido el país con ellas, han hecho muchas cosas muy importantes en temas que tienen que ver con prevención de violencia, derechos, pero también han hecho cosas que tienen que ver con oportunidades económicas. Han tenido que ver, he visto regidoras peleando por conseguir toldos para cultivos, para las mujeres, cuando no les daban oportunidad a las mujeres en algunos proyectos productivos, porque no tenían los toldos. Ella lograr que entren y conseguirles el toldo. He visto en todo el país, pero esto no está documentado, pero yo doy fe, ¿no?, que la mayor parte de las autoridades mujeres que hemos tenido, en un gran porcentaje, sí han hecho cosas positivas en sus distritos. Y entonces, esta campaña o esta mesa de diálogo, Hombres Apoyamos la Paridad y Alternancia, claro, ¿qué resultados debe evacuar? Ya, entonces, en este marco de lo que veníamos haciendo, sumamos a las congresistas Tania Pariona de la Comisión de la Mujer. En ese momento también sumamos al despacho de la congresista Marisa Glave. Perdóname, un paréntesis. Y entonces es que crecimos, o sea, aparte de lo que veníamos haciendo, y luego sumamos a la cooperación internacional.
sumamos al British Consul, la embajada británica nos ha apoyado desde diciembre estupendamente, también vino el PNUD, en fin, se sumaron. Varias y entonces organizaciones. muchas organizaciones, y entonces dijimos, tenemos que hacer también una campaña, empezamos una campaña pequeña con las ex ministras de la mujer, porque nos parecía que era importante su opinión sobre lo que ellas pensaban al respecto, sobre líderes, mujeres en todos los ámbitos culturales, sociales, políticos, pero luego dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña también con los chicos, Diana, con los hombres. Permíteme, en cualquier otro país del mundo, esta no sería una demanda de la izquierda, o de Marisa Glave, o de Tania Pariona, o de Indira Wilca. Sería una demanda, creo que una mesa multipartidaria para obtener derechos para las mujeres. ¿Por qué en el Perú no lo es? Bueno, mira, lo que hemos tenido, por ejemplo, en la primera reunión con autoridades mujeres tuvimos de todas las bancadas. Ok, qué bueno. Quizás de la bancada de Fuerza Popular, quien nos acompañó fue la congresista Aramayo. En esta reunión, bueno, nosotros contamos con el apoyo de APP, ha estado Richard Acuña con nosotros, la bancada de Gino Costa y de Belaunde también está con nosotros, no necesariamente es una bancada, yo diría, del centro, ¿no? O sea, no es solamente el Nuevo Perú y el Frente Amplio, también está APP, ¿no es cierto?, con nosotros, y también han ido el sector de los denominados Avengers, la congresista Espinosa también nos acompañó en la primera reunión, o sea, digamos, en realidad tenemos apoyo en todas, ¿no? Pero es una buena noticia, entonces. Sí, pero digamos, quienes tienen la mayoría en el Congreso, ahí tenemos algunos apoyos, pero no tantos como quisiéramos. Esa es la realidad, ¿no? Te interrumpí, me estabas contando. Y entonces la mesa, ¿qué va a producir? Bueno, entonces en esta amplitud, ¿no es cierto? Entonces sí estamos con diferentes bancadas, estamos, digamos, con diferentes organizaciones y, bueno, el tema central es que el debate sobre paridad nosotros pensamos que será el jueves, ¿no? ¿Ahorita? Ahorita, el próximo jueves, esta semana, lo que consiguieron es de que se debatiera de forma diferenciada las elecciones internas de lo de paridad. Entonces esto se resolverá la próxima semana. Claro. Ahora, nosotros hemos insistido con el Premier, con el ministro de Justicia que estuvo con nosotros el día de ayer, en que nosotros pensamos de que este es un punto tan importante en la cuestión de confianza como el tema de la impunidad, como el tema del financiamiento, como el tema de las elecciones internas. O sea, ¿tú crees que si no pasa alternancia, la moción de confianza tiene que ir? Tiene que caer sobre el Congreso. Yo creo que sí. Entonces, claro, ha habido cambios inesperados en el tema de la democracia interna. Claro. Nadie había pensado porque en la práctica hoy lo que se está discutiendo son dos elecciones. Hay una elección interna de cada partido y luego hay una elección, digamos, más o menos cuando la lista ya está casi compuesta para que vengan los no afiliados a dar un voto de apoyo final, ¿no es cierto? Cuando lo que se pensaba era que el abrir las elecciones internas hacia la ciudadanía iba a ayudar. Activar una militancia que bulle, que está ahí. Una composición y un apoyo a las candidaturas de otra forma. Bueno, nosotros estamos pendientes, esperamos que, digamos, que no salgan con alguna coartada, ¿no es cierto? Que además ya la están pensando, porque, digamos, todos están de acuerdo con la paridad, pero sin alternancia no nos ayuda, porque podemos tener la mitad de la lista, pero puede ser la lista los últimos lugares, o decir, bueno, vamos a poner en el primer tercio algunas, y eso es lo que ha pasado precisamente en Honduras y en Panamá. A pesar que ellos tienen paridad,
y como no tienen alternancia, Las han han terminado claro. en el puesto 115 del ranking mundial, Claro. mientras, por ejemplo, un país como Bolivia está en el tercero, México está en el quinto lugar, porque tienen los dos componentes, o sea, Ok. paridad sola no nos ayuda. Entonces, lo que están ya algunas voces diciendo de que alternancia en uno de los tercios. Entonces, ¿cuál? Nah, de eso nada, claro. Tendría que ser pues en el primer tercio, ¿no? Claro. No en el segundo ni en el tercero, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces, Diana, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas, porque tengo varias preguntas más que bueno, hacerte. aquí Quédate con estamos nosotros. esperando. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, seguimos con Diana Miroslavich, estamos conversando sobre la mesa de diálogo Hombres Apoyamos la Paridad y Alternancia, a la cual se dio como parte del debate de la reforma política que presentó el Ejecutivo ante el Congreso. Nos acompaña Diana Miroslavich, a quien seguimos y apreciamos mucho. Ella es coordinadora de participación política, se sabe todas, además en el Congreso, de lo que ocurre en el Congreso, también de descentralización en el Centro de la Mujer Flora Tristán. Diana, imaginemos que hay paridad, imaginemos que hay alternancia. ¿Qué cambia en la política peruana? En principio se abre la puerta de la equidad, que ya es un montón. Pero ¿qué gana la política peruana con más mujeres en ella? Mira, qué buena, pero primero que esperamos ganar, luego, digamos, hay una cifra que a mí me encanta decirla, ¿no? Porque los 22 partidos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones tienen 600.000 militantes mujeres, ¿no? De las cuales el porcentaje que está en puestos de decisión es el 17%, pero lo que yo les digo, hay 600.000 mujeres militando en los partidos, en los 22 partidos que hoy reconoce el Jurado Nacional de Elecciones. Y también quiero recordarles de que en las últimas elecciones que acabamos de pasar ha habido 100.000 mujeres candidatas. Estamos hablando de cifras, pero gruesas. Para los que dicen que no tienen mujeres, no, sí tienen, hay que mirarlas y las tienen ahí cerca y las tienen que promocionar y por supuesto capacitar también. A mí me parece que, y te respondo ahora, a mí me parece que es un momento de grandes cambios, ¿no? Ha estado con nosotras en estos días acá en Perú Line Vareiro, que es quizás una de las pocas feministas históricas de ciencias políticas, porque digamos, nosotros tenemos muchas abogadas, yo misma estudié literatura, ¿no? Tengo otro tipo de formación, pero ella es de ciencias políticas. Y bueno, como prácticamente tenemos paridad hoy en México, no solamente en el sistema político electoral, en el sistema de justicia, no te creo. En el tribunal electoral, en los gobiernos subnacionales, la ley que acaban de aprobar hace 3 semanas, es en todo el Estado mexicano, y entonces eso por un lado. Y por otro lado, en Costa Rica, hoy está, en esta semana ha ingresado una propuesta de ley también de democracia paritaria, donde están proponiendo lo mismo que México, y probablemente lo ganen, porque lo está haciendo el partido de gobierno con su mayoría que tienen en el Congreso, que es más o menos la fórmula que ha habido en México. No es cierto que todos los partidos aprobaron por unanimidad, pero también es cierto que el partido o la coalición que ha llevado al poder a López Obrador tenía ya mayoría calificada en el Congreso en México. Pero bueno, todos los partidos votaron por la paridad. Entonces, es una responsabilidad enorme, porque paridad estamos hablando en el sistema de justicia, en el sistema electoral, y entonces es una responsabilidad de las mujeres frente al Estado. Entonces Line decía, nos hemos pasado en los últimos 30 años peleando, en el Perú ha sido una lucha histórica, mantener la vigencia de lo que ahora es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En cada gobierno siempre nos amenazan con cerrarlo, transformarlo
¿no? O fusionarlo con el MIDIS, porque siempre han pensado de que un Ministerio de la Mujer es un Ministerio de Programas Sociales, es algo así como hay que, digamos, contribuir a tanta desigualdad con algunos programas sociales, no, digamos que es un ministerio que tiene que ver, por ejemplo, el de disminuir la violencia contra las mujeres, disminuir la violencia en la infancia, cuáles son las políticas, como la política de igualdad de género que acaba de aprobar este gobierno ahora en marzo, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío es enorme, se los dejamos para la nueva generación, Carlos, porque Line decía, cuando tú estás planteando la mitad del Estado, entonces no te puedes plantear solamente cuál es su opinión sobre las políticas de género. Tú tienes que plantearte y decir qué opinas de la Contraloría. Así es. Tú tienes que decir qué opinas sobre el agua. Claro. ¿No es cierto? Entonces tienes qué responsabilidad, dices tú. Sí, entonces yo creo que hay una tremenda, yo creo que esto va a cambiar un cambio en todas las expresiones feministas, en todos los espacios académicos. Digamos, es un desafío muy grande digamos, estarnos planteando no solamente que tenemos derechos para estar en lo que son las elecciones, en los espacios de elección popular, sino que, bueno, en la nueva ley que hemos planteado con la congresista Marisa Glave, planteamos que la paridad del Ejecutivo, del gabinete, sea ley, porque hoy es paritaria porque está el presidente Vizcarra. En otro gobierno puede que no sea paritario. Y también veníamos proponiendo que la Junta Nacional por la Justicia también tuviera paridad y que no tiene ni siquiera cuota, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si nos tocará ver, Carlos, qué va a pasar en los próximos años, pero a mí me parece un cambio importante si es de que se aprueba la paridad, porque muchas dicen, pero Diana, no todas las mujeres se compran la agenda de las mujeres. Y yo le digo, independiente que se compren la agenda de las mujeres, el conjunto de las mujeres, no importa dónde estén ubicadas políticamente, tiene las mismas demandas. Así es. Que siguen siendo el tema del cuidado, todas siguen haciéndose cargo del cuidado de los hijos, de las hijas, de lavar, planchar, cocinar, y las responsabilidades familiares hay que volverlas compartidas, hay que ver cómo disminuimos el tema del cuidado de una manera donde interviene el Estado, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que hay políticas del cuidado. Así es. Y el gran tema para las mujeres sigue siendo el tema del tiempo. Entonces yo siempre digo que lo más preciado hoy no es el dinero, es el tiempo. Porque las mujeres necesitamos tiempo para la política, tiempo para ser profesionales, tiempo para dedicarnos al arte, ¿no es cierto? Entonces, en realidad lo que estamos en disputa con ustedes es el tiempo, ¿no es cierto? Tiempo para poder desarrollarnos. Sí, claro. Crear, crecer, producir. Claro, y el tiempo, la única parte de la negociación del tiempo es, digamos, con una responsabilidad familiar compartida con un compañero que esté dispuesto. Así es, y entonces ahí no hay forma de que entre el Estado. El Estado puede ayudar en el asunto de las guarderías, digamos, de las facilidades digamos, en lo que ha sido el tema de los comedores, de los comedores en espacios más populares, pero el espacio de la, digamos, de lavado, por ejemplo, el lavado de la ropa, ¿no? En otras sociedades se trata de hacer algo más colectivo, y entonces viene una transformación, ¿no? Porque a nosotros nos han llevado a familias muy pequeñitas, ¿no? O sea, esta idea de que la familia eres tú con tu esposo y tu hijo, y veníamos pues de familias un poco más extendidas, ¿no es cierto? Y más colaborativas entre todos y todas, que permitían también un poco más de tiempo para las mujeres. Entonces yo creo que vienen así cambios importantes, interesantes, y además para esta generación de feministas que son, pero bien demandantes, ¿no es cierto? Justo eso te quería preguntar. Las de ahora son demandantes, pero no
digamos, sí existirían, pero no tendrían ese activismo sin ustedes, las que las precedieron a partir de los años 60 y 70. Así es, así es. De ese feminismo quería hablarte. Cuando ustedes se reúnen y se miran a las caras, dicen cuánto hemos peleado, cuánto hemos avanzado, este es nuestro momento, las cosas se están obteniendo o todavía hay una mirada así, queda tanto por hacer. Mira, yo una de las cosas que le digo a las jóvenes es, miren, cuando yo entré al feminismo, lo único que teníamos como referencia era pues una generación, la generación del 60, Claro. que además ya no estaba tan activa, que había sido un momento importante, sobre todo durante el velasquismo, que es el caso de el grupo de Alimuper, de Ana María Portugal, después del grupo de Creatividad y Cambio con Rosa Dominga Trapazo, Helen Orbi, que escribía en Expreso, ¿no? Claro, sobre la claro. reforma educativa. Ellos eran los referentes, pero Ajá. eran pocas y habían sido grupos pequeños. Entonces yo les digo, nosotros hemos tenido, ustedes sobre todo tienen la suerte de estar en un activismo donde por primera vez hay 4 generaciones de activismos. O sea, yo creo que siguen vigentes porque no se han ido, quedan activismos de los 80, de los 90, Totalmente. ¿no es cierto? Hay activismos de los 2000, las millennials siguen en actividad, ¿no es cierto? Y hay digamos también las últimas generaciones, las últimas 2 generaciones que, digamos que tienen hoy, incluso la última, tienen 20 años, ¿no es cierto?, que han nacido en plena democracia. Así es. Este, Muchas de ellas sin y cicatrices, Diana, de ¿no es cierto? de ninguno a uno les cuenta como una época de violencia Así acá. es, que nos marcó tanto A una generación, ellas han nacido en otro momento, pero yo creo con sus que complejidades también, de pronto, es, ¿no? Así es, pero bueno, no lo digo yo, lo decía una activista brasileña, María Betania, que ha escrito sobre eso, diciendo, también para el caso de Brasil, decía, nosotros tenemos la suerte de tener 4 generaciones en actividad, Claro. ¿no es cierto? Y creo que es la primera vez en la historia de que hay en convivencia, como dicen en interseccionalidad, como está ahora de moda, 4 generaciones de feministas trabajando en diferentes cosas, o Así sea, es. quizás unas mucho más trabajando en la calle, en la cultura, ¿no es cierto? Yo creo que la explosión del activismo feminista joven en la cultura ha sido algo que nunca habíamos visto nosotras, ¿no? O sea, eso es algo, y creo que el gran momento de esta generación fue la marcha del Ni Una Menos. No, ¿no? eso fue apoteósico. Sí, ¿no es cierto? Yo veía las caras de ustedes además en esa marcha y era como cuánto habíamos soñado un momento como este. Pero ellas han nacido con la marcha del Ni Una Menos. Claro. O sea, ellas han entrado a la vida política triunfadoras. Maravilloso, claro. Sí. Diana, me queda un minuto. ¿Cuándo vas a escribir la historia del feminismo en el Perú entonces? Mira, yo estoy Porque ahora... vas a publicar otra cosa, sí, pero no... Sí, voy a publicar, estoy saliendo de Flora Tristán y Peregrinación de Ya una para terminar, paria, por favor, Diana. Y sí, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en diálogo, ¿no es cierto?, con estas 4 generaciones de mujeres. Sería lindo. Y sobre todo para que la nueva generación un poco entienda... y recoja tanto trabajo y tanta lucha. tanto trabajo. Así es. Y además también, mira, no solamente está pasando en el Perú, si uno mira los testimonios en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, y dice, nunca imaginamos, digamos, que el feminismo se volviera masivo. Eso es lo que ha pasado. Del siglo XXI, sin lugar a dudas. Así es. Así que estamos contentos y eso nos da mucha esperanza, pero igual también hay que seguir en todos los frentes. Y creo que este es el momento de la paridad, y con esto quiero terminar. Yo creo que en todas estas celebraciones o repensando el Perú en el marco del Bicentenario, el Perú, como ahora, era una sociedad en la década del 30 muy importante, y las mujeres en la década del 30 con Soy la Aurora Cáceres, María Jesús Alvarado, Magda Portal, estuvieron por el voto y no lo conseguimos en la Constitución del 33. Después
fue muchos años posteriores. Yo creo que no conseguir, digamos, este año la paridad sería muy injusto para la historia de las mujeres en el país, porque la sociedad civil peruana ha sido muy pionera en América Latina. Quienes han sido más difíciles de cambios ha sido el Estado peruano. Entonces nosotros pensamos de que si no nos hicieron justicia el 30, tienen que hacernos justicia ahora, ¿no es cierto? El 2019 con la paridad para quedar a la par, ¿no es cierto? Junto con Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, ¿no? Diana, muchas gracias. Así no es. solo por haber venido, sino por tanta lucha y tanto trabajo. Gracias, Y Diana. gracias a ustedes con un programa tan simpático. Aquí estamos, y tan con bueno. compañeros siempre. Gracias, Diana, por haber venido. Pausa y volvemos. Continuamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Vamos a hablar ahora, después de dejar a Diana Miloslavich, que tiene un espíritu y no sé cómo expresarlo, pero es como sus ojos brillan cuando habla del feminismo y su compromiso con la causa de las mujeres. Pero nos vamos a meter ahora en otros asuntos, porque vamos a hablar de World Vision. Las acciones de World Vision es una organización que buscan el bienestar sostenido, ¿eh? No es que llegan un día y se van, sostenido de niñas, niños y adolescentes, especialmente los más vulnerables. Mauro Rodríguez es su coordinador nacional de innovación, estrategia y procesos, y yo quiero agradecerle a Mauro la gentileza de estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí y siempre es un placer saludar a nuestro país, y muchísimas gracias por este espacio. Encantado, Mauro. Cuénteme de World Vision. ¿Qué cosa es? ¿Cuándo nace? A ver, World Vision somos una organización cristiana, no estamos afiliados a alguna iglesia en particular, pero sí somos una organización cristiana. Estamos en alrededor de 100 países a nivel mundial. Aquí en el Perú estamos trabajando 25 años en la segunda etapa, porque nuestra intervención en el Perú se remonta a los años 80 todavía, ¿no? No te creo. ¿Ya como World Vision? Como World Vision Perú, y hemos sido también nosotros víctimas, digamos, de la violencia política que hemos vivido aquí en el país. Hemos tenido que cerrar nuestras operaciones en los años 90 y el 93, 94 reabrir otra vez, y ahora estamos en esta segunda etapa más o menos cumpliendo 25 años, ¿no? Trabajando principalmente nuestra población objetivo meta, a quien está dirigido World Vision, es con la infancia, niñez, ¿no? Infancia. Y nosotros creemos que cada niño o niña es merecedor, debe ser merecedor de una vida plena, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos plasmado en nuestra visión, y eso es lo que nos mueve a nivel mundial y aquí también en el país, ¿no? Entiendo. Mauro, cuando usted dice World Vision es una organización cristiana, ¿se refiere a evangélica? ¿Cristiano evangélica? No necesariamente, porque nosotros tenemos en nuestra organización un principio de no discriminación ni por religión, ni por raza, ni condición social, ni por género. Esa es una condición para nosotros muy importante. Y nuestra motivación cristiana se enfoca más en los principios, digamos, del cristianismo, digamos. Y aquí participan colegas que son de diferentes confesiones de fe, ¿no? Claro. O sea, pueden ser evangélicos, católicos o de otras confesiones, pero el fin supremo, creo yo, es cómo podemos contribuir a que cada niño o niña pueda tener una vida plena, no importa el lugar donde esté, ¿no? Entonces, esto creo que es, países me dices, Mauro? Estamos alrededor de 100 países a nivel mundial, sí, y como le digo una vez más que estamos aquí en el Perú ya, estamos 40 años en realidad, pero 25 años en la segunda etapa, y tenemos 3 ejes de intervención así importantes para nosotros, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de incidencia en políticas públicas, porque nosotros creemos que los niños, niñas, para que puedan ellos ser merecedores, digamos, en mejor calidad de vida, de condiciones que necesitan de hecho sistemas, políticas, programas, proyectos que el propio Estado vaya promoviendo, eso pueda ser cada vez más efectivo y pueda llegar de manera mucho más, con mayor alcance, digamos, sobre toda la población de niños, niñas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Aquellos niños, niñas, por diversas razones, están o bien en situación de abandono o están en algún problema de violencia, o niños
que viven en hogares de repente donde hay problemas en la familia o, por ejemplo, hogares donde las mujeres han asumido, digamos, el papel principal de ser los principales proveedores. O sea, estamos hablando de las mujeres que están jefaturando realmente hogares, digamos, ¿no? Entonces, trabajamos un eje que tiene que ver con incidencia en políticas públicas. Ese es el primer eje. El primer eje. El segundo eje tiene que ver básicamente en temas de desarrollo como tal de niños, niñas, y ahí tenemos actividades relacionadas a fortalecer las habilidades de los niños, niñas. Eso es por un lado. Estamos trabajando fuertemente como cada niño, niña, desde su propio potencial que tiene al momento de nacer, ellos puedan desplegar esas potencialidades para que ellos puedan ser futuros ciudadanos, quizás con mejores oportunidades como que nosotros no las hemos tenido en nuestro momento, ¿no? Entonces, todo este tema del desarrollo de habilidades, todo este tema que tiene que ver también el emprendimiento, digamos, usted sabe que hay un buen segmento de población, 21% de jóvenes, por ejemplo, están en condición de ninis que le llamamos, ¿no? O sea, ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo, dicen, ¿no? Entonces, eso creo que es un aspecto importante también que tenemos que mirar a través de acciones de emprendimiento, de emprendedurismo, para que estos jóvenes adolescentes no se queden ahí, sino que ellos puedan buscar sus opciones también, ¿no? ¿Y el tercer eje? Y el tercer eje tiene que ver básicamente con el tema de ayuda humanitaria, ¿no? Que es básicamente el tema de protección, nosotros le llamamos. Dentro de protección, sí, dentro de protección estamos trabajando este tema de la ayuda humanitaria, de desastres, que puedan ser de carácter natural o climático, etcétera, o también puedan ser por temas sociales o fenómenos que a veces ocurren en los países como la que nosotros hemos vivido en los años 80 y ahora que estamos trabajando básicamente con este tema de la migración venezolana, que es un país vecino que tiene los problemas que creo que todos conocemos y estamos también atendiendo a este segmento de la población, ¿no? ¿En todos los países donde World Vision tiene estos mismos ejes o cambia? No, los ejes son los mismos, pero se contextualiza a cada país, ¿no? O sea, cada país, cada continente tiene sus propios matices, tiene distintos momentos que está viviendo, que está atravesando, y para nosotros aquí en el país tenemos que contextualizar al contexto latinoamericano, digamos. World Vision tiene que adaptarse a ese contexto, y dentro del contexto latinoamericano, específicamente Perú, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principales desafíos, retos aquí en el país? Y nosotros hemos identificado algunos temas de interés común, digamos, que nos une, creo, a muchos actores aquí en el país. Es, como le digo una vez más, un tema, así ya más en específico en el marco de la protección, es el tema de la violencia contra los niños, ¿no? O sea, cómo podemos ser un país que no tolera realmente la violencia, ¿no? Es decir, podemos erradicar este fenómeno que afecta a los niños, niñas. Y las evidencias nos dicen que esto se va reproduciendo de generación a generación, ¿no? Entonces, que quedan ahí marcadas, sí, ¿no? Entonces, hoy en día observamos muchos problemas con feminicidios, maltrato, violencia contra la mujer, etcétera. Eso no es otra cosa el reflejo de lo que dejamos de hacer o no hicimos, digamos, hace 20, 30 años atrás, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que cambiar esto? Nosotros somos creyentes fieles de que esto hay que cambiar desde la infancia, desde la niñez, ¿no? Desde ahí tenemos que romper esta cadena de la violencia así que nos reta a todos, ¿no? Hay papás que te dicen, pero si a mí me pegaron y mira, acá estoy. Sí, y ahí hay un tema nosotros aquí en el Perú hemos identificado básicamente, porque la violencia escala, por ejemplo, desde fenómenos más sencillos, ¿no? O sea, por ejemplo, a un niño que primero empieza a sufrir agresión verbal, ¿no? Ajá. O sea, castigo humillante, le llamamos eso, ¿no es cierto? Eres un bobo, eres un idiota. Claro, y después ya empiezan a experimentar castigos físicos, digamos, ¿no? Pero después van escalando estos fenómenos de violencia contra los niños, ¿no? Después ya son otro tipo de violencias que empiezan a experimentar los niños, entonces empieza a escalar, ¿no? Entonces, por eso es que en el país nosotros nos hemos comprometido fuertemente para trabajar en contra del castigo físico hacia los niños, ¿no? Entonces, con un colectivo de instituciones amigas, aquí en el Perú hemos trabajado
para que se pueda promulgar rápidamente la ley contra el castigo físico humillante. Creo que es una mesa de trabajo, es un grupo sí, para es una mesa de trabajo, disidencia. sí, es una mesa de trabajo, es un colectivo donde estuvimos con varias instituciones, ¿no? Y después se reglamentó esta ley para que ya no sea siempre la justificación decir, no, pero ya está la ley, pero no hay forma de operativizar, entonces también se buscó su reglamentación y ahora estamos trabajando fuertemente para que esto se pueda desplegar, digamos, hacia las regiones o hacia los gobiernos locales. Nosotros aquí en el país estamos trabajando en 6, 7, 8 regiones actualmente, ¿no? Y en estas regiones estamos buscando cómo esta ley pueda desplegarse en términos de implementación ya en estos ámbitos concretos, ¿no? Entonces, ¿y qué estamos encontrando? Y eso es un punto interesante, ¿no? Por ejemplo, la gente hoy en día empieza a tomar conciencia del tema y empieza a denunciar más la violencia. O sea, pareciera un poco contradictorio a veces los datos, claro, ¿no? Claro. Entonces uno llega a una zona y dice, oye, de pronto aquí ahora hay aparentemente más violencia, pero no, o sea, lo que está pasando es que se está revelando, digamos, recién el problema y hasta cierto punto eso es deseable, pero después se espera que estos tendencias, estos indicadores puedan empezar a bajar, ¿no? Entonces, ese es un tema específico con el que estamos comprometidos con el tema de la violencia, ¿no? Contra los niños. Para cerrar violencia contra los niños, Mauro, antes que se me pase, respecto a nuestros pares en el barrio, digo, en América Latina, ¿cómo estamos con respecto a la violencia infantil? Creo que a nivel de toda Latinoamérica, en nuestro diagnóstico, hay 2 fenómenos grandes para la infancia, ¿no? Un tema son las brechas, o sea, hay amplias brechas por distintas razones, pero el otro tema nos caracterizamos por ser un continente violento, ¿no? Y este problema no es exclusivo del Perú, sino que es, ¿no? O sea, un continente estructuralmente violento. Violento. Entonces estos temas son compartidos con varios países para nosotros. Entonces su abordaje también no es exclusivo para el Perú, ¿no? Entonces nosotros formamos parte de una red de países aquí en América Latina. Son 14 países que interviene Visión Mundial aquí en Latinoamérica. Entonces con ellos tenemos acciones conjuntas también para poder elevar la voz o como también para trabajar propuestas en conjunto también, ¿no? Pero los diagnósticos deben ser muy parecidos. Muy parecidos, con ciertas variaciones de hecho, pero estamos por ahí. O sea, ese es un fenómeno creo que nos toca, digamos, a todo el continente latinoamericano sobre todo, ¿no? Entonces, violencia contra los niños es uno de los temas, una de las banderas que estamos ahí trabajando, ¿no? Y nuestra propuesta para eso es, quizás toco ahí para no olvidarme también, es la crianza con ternura, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta de crianza con ternura, abarca distintos aspectos, ¿no? Pero en esencia lo que estamos buscando, sí, de hecho, o sea, eso es la respuesta, ¿no? Que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una iniciativa del Pacto de Ternura, donde nosotros a los padres, a los actores, a los cuidadores, les motivamos a que ellos puedan recordar y su responsabilidad, su rol, pero a su vez puedan la firma de un pacto es casi simbólico en realidad, pero la idea es aquí cómo las personas podemos nosotros volver a recordar nuestra razón de ser como papá, mamá o como docentes o miembros o actores de la sociedad. Y podemos en este pacto de la ternura suscribir, digamos, simbólicamente nuestro compromiso para justamente darle un mejor trato a los niños, niñas, ¿no? Sobre todo basado en nuestros principios, de nuestros valores cristianos, digamos. Eso es lo que estamos en esencia buscando de distintas maneras. O sea, hay distintas actividades en este marco que estamos trabajando, ¿no? El otro eje que estamos trabajando así con fuerza, como te decía, es este tema del desarrollo de las habilidades, ¿no? Las habilidades. Ahí tenemos habilidades, por un lado, por ejemplo, en cómo contribuimos en la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? O sea, hay iniciativas, por ejemplo, nosotros no trabajamos todo lo que tiene que ver con comprensión lectora como tal, como si lo trabaja el Ministerio de Educación, porque su rol está en eso, ¿no es cierto? Pero sí nosotros contribuimos en el sentido de que los niños puedan encontrar el gusto por la lectura. Nosotros le llamamos eso la animación a la lectura, ¿no? O sea, cómo ellos puedan encontrarle ese gusto por la lectura en el hogar. O sea, no solamente es la escuela, en la escuela implementamos ludotecas o con una serie de recursos, pero a su vez también motivamos a las familias para que las familias en sus hogares puedan brindar entornos que motiven al niño a la lectura, ¿no? Entonces, para eso ofrecemos recursos, actividades para que esto se pueda dar. Eso es por un lado. Y lo otro es el tema de las habilidades sociales, ¿no? Y las evidencias lo que nos dicen es
los jóvenes con habilidades sociales o que tienen una inteligencia emocional buena, destacan por ejemplo, inmediatamente. destacan y permanecen más tiempo incluso en los empleos que ellos consiguen, ¿no? O sea, entonces hay una correlación fuerte entre inteligencia emocional o desarrollo de habilidades sociales con calidad de empleo, ¿no? Entonces, nosotros estamos igualmente convencidos de que hay que trabajar este tema de las habilidades sociales y ahí conectamos nosotros con todo este tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, a los niños el emprendimiento entendido no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. Sino también un compromiso con su propia comunidad. Trabajamos en comunidades rurales. Cerca de 800 comunidades están comprendidas en los ámbitos de intervención de World Vision aquí en el país. Entonces, en esas 800 comunidades lo que buscamos es cómo los niños, digamos, puedan insertarse en su comunidad con iniciativas. Por ejemplo, ¿no? Te voy a mencionar una cosa bien interesante con los niños, es, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Los niños de educación inicial, se imagina usted que son principales agentes de cambio para el tema de preservación del medio ambiente. Ellos tienen el chip incorporado, Mauro. Así es, ¿no? Entonces llega a la casa, mi pequeña me dice, papá, plástico, ¿no? No, se van a morir los animalitos del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un enorme potencial de transformar nuestra sociedad, digamos, con este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, el desarrollo de habilidades, como le digo, se conecta así, ¿no? Me tengo que ir a la pausa, porque si no, nos matan los auspiciadores. Pausa breve, pero no te vayas. Quédate con nosotros para seguir conversando. Muchas gracias, ahí continuamos. Vámonos a la pausa. Está con nosotros Mauro Rodríguez, coordinador nacional de innovación, estrategia y procesos de World Vision. Pausa breve y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros, estamos aproximándonos al mundo de una organización sin fines de lucro que intenta trabajar con niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Mauro Rodríguez es coordinador nacional de innovación, estrategia y procesos y está con nosotros para hablar de World Vision, de la ayuda humanitaria, de la ONG también en otro de sus ejes y de las cosas que hacen. Necesito aterrizar más la conversación, Mauro, porque este es un programa de gerencia. Sí. Entonces necesito que me digas, a ver, cuéntame uno de los proyectos más importantes, pero ya aterrizado al suelo, cuéntame. A ver, tenemos el otro eje que cerraba con eso es, no eje, sino es un tema que estamos trabajando, es el tema de la negligencia que tiene que ver básicamente con el acceso a los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en concreto ahí en tema para que usted tenga una idea? Por ejemplo, al servicio de CRED en niños menores de 5 años, hay zonas, por ejemplo, en donde solo el 50% de niños van a estos servicios así puntualmente, ¿no? El resto tiene dificultades, ¿no? Entonces, cuando uno investiga por qué, las razones, los motivos, entonces hay una serie de factores que hace que los niños, por ejemplo, no están yendo a estos servicios como corresponde. Entonces, nuestra propuesta concreta ahí, por ejemplo, trabajamos el tema de monitoreo social, ¿no? Es decir, con la propia comunidad les ayudamos a organizarse. Primero les sensibilizamos, les concientizamos por qué la infancia, por qué la niñez debe ir a estos servicios. El segundo momento es que la comunidad convencido, no toda la comunidad de hecho, sino que hay personas de hecho, ¿no? De buen corazón, como en todo lugar, y a ellos nosotros los... ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Pero también hay gente que sí capta, coge rápido, entiende rápido. Entonces, con ellos lo que hacemos es formamos una red de voluntariado con quienes trabajamos todo este tema del monitoreo de niños, sobre todo desde la comunidad para que puedan ir al servicio, ¿no? Porque el servicio público a veces está más, casi está en el servicio, en cierto modo, a la espera, digamos, que vayan los ciudadanos o los usuarios, pero en este caso nosotros trasladamos en cierto modo la responsabilidad a que la familia también o la comunidad también debe movilizarse o animarse entre todos para que vayan puntualmente a los servicios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso pero es trabaja un con proyecto. La familia, es parte de quien recibe la ayuda, digamos. Sí, nosotros trabajamos con la familia y en esa lógica, como le digo, ¿no? Ellos deben asumir su tarea, su responsabilidad, su rol, ¿no? Y de cumplir, digamos, porque el Estado ya cumplió una parte, ¿no? de ofrecer los servicios, ¿no? Entonces, acá está fallando otra parte, es la propia familia, la propia comunidad. ¿Y cómo reaccionan las familias a esto? Inicialmente
hay un segmento que se pliega rápidamente, ¿no? Pero hay otros que hay que trabajar poquito, bastante, claro, ¿no? Claro, porque creo que el perfil de estas familias que tienen un perfil de ser, entre comillas, negligentes con el cuidado de los niños es justamente, tienen todo un problema, pues, que inclusive se transmite de una generación a otra. Así es. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, hay una correlación en las familias que tienen problemas de manejo de sus impulsividad, de sus emociones. Totalmente. Ellos son, por ejemplo, los que tienen más problemas de acceder a los servicios, porque hay una serie de prejuicios también que ellos tienen con respecto a estos servicios. Entonces, claro, ahí hay un tema así, y nosotros hemos encontrado como algo que nos motiva a nosotros también de seguir en esto, es que estos niños a quienes se les hace el monitoreo, el seguimiento, de manera continua, con una red de voluntariado, no es que la institución está ahí, nosotros no somos muchos, en realidad somos pocos, tenemos un facilitador. ¿Trabajan con voluntarios? Con voluntariado, ¿no? De la propia comunidad, okay, pero también con estudiantes, con jóvenes, que todos los que en realidad seguro. se puedan pero plegar no en este tema. Sin voluntarios, Mauro. Sí, y no sería imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, ese es un tema así en concreto, por ejemplo, ¿no? En el tema de la violencia, te decía, estamos trabajando básicamente este tema de la crianza con ternura. Es un programa de escuelas, sí, es parecido, pero trabajamos ahí básicamente con el papá y la mamá, ¿no? O sea, porque aquí el tema ahí entra el tema de género, ¿no? Realmente, ¿no? Porque la evidencia también nos dice, hogares donde hay problemas de funcionalidad, en términos de, por ejemplo, en atención a los niños con las labores domésticas, por ejemplo, donde el varón no se involucra bien, en esos hogares es altamente probable que eso pueda desencadenar un tema de castigo o violencia contra los niños, ¿no? Entonces ahí trabajamos básicamente con el varón, con el papá, para que pueda cumplir su rol, apoyar a la mamá en sus labores domésticas y se pueda hacer de manera mucho más llevadero, digamos, el cuidado, la atención a los niños, ¿no? Pero ahí solamente puedes intervenir con autorización de los padres. ¿Cómo están tan permeables a ustedes? Sí, ahí tenemos una ventaja, creo yo, el hecho de ser una organización cristiana, creo que nos ayuda en cierto modo llegar con más facilidad a la gente. Ellos también confían en nosotros. ¿Sí? ¿Tú crees que ese componente es el que marca la diferencia? Yo creo que sí, porque yo estuve años, por ejemplo, en Ayacucho, directamente trabajando con las familias. Yeah. Y para que no te miento, por ejemplo, yo tenía acceso a los hogares como un miembro de la familia, ¿no? Entonces nosotros, ahí un tema es cómo uno se relaciona con la gente, claro, ¿no? Entonces eso creo que es clave, porque si uno no mira a ellos como que nosotros somos los que sabemos y ellos no, etcétera, entonces ahí hay todo un cambio de paradigma. Eso creo que es un tema aplicable para las gerencias sociales, cómo estamos cumpliendo nuestro rol ahí, ¿no? Entonces, y para que tengas una idea, nosotros en realidad cuando yo trabajaba en el campo, estuve hace algunos años atrás, teníamos acceso así como un miembro más a la familia, ¿no? Eso es una excelente oportunidad para poder decirle, mira, o sea, quizás no tenemos que decirle, mira, tú estás mal y nosotros estamos bien, sino es, creo yo, por ejemplo, la entrada para mí es compartir mi experiencia, ¿no? O sea, decirle, mira, así me ha ido con mis hijos, tengo estos problemas, y la familia se abre, ¿no? Y te dice, y decirles también, y eso también creo que es algo que tenemos que nosotros también asumir, nosotros mismos reconocernos, que somos pues herencia de una generación que ha vivido con todas las cosas que estamos viviendo en cierto modo hoy, ¿no? O sea, violentas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros mismos también tenemos que, siendo facilitadores, tenemos que asumir también que somos herencia, tenemos todo eso. Entonces, lo que hacemos con la comunidad es en realidad compartir eso, ¿no? Entonces, eso creo que es clave y eso es lo que también le transmitimos a los voluntarios. Nosotros les capacitamos a ellos de cómo pueden llegar al hogar, obviamente en el marco del respeto, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema clave, es un tema de cambio de chip, de paradigma en realidad. Totalmente. Cómo miramos al niño, ¿no? O sea, porque uno pregunta a los papás, ¿cómo ves al niño? No, todavía son pequeñitos, son soncitos todavía, no se dan cuenta, ¿no? En quechua nos dicen, upayarajmen, que hay una, ¿no? O sea, están diciendo es como que todavía son los ingenuos, ¿no? Yeah. Pero entonces les decimos nosotros, no, o sea, más bien en las primeras etapas de vida son los que marcan fundamentales. Claro. Entonces ahí hay un cambio de chip importante y eso creo que es lo que hay que trabajar, es casi un labor así personalizado con las familias, ¿no? Entonces, todo este tema del monitoreo, entonces, nos permite eso, ¿no? O sea, no solamente es llegar como un monitoreo clásico de hiciste o no hiciste la tarea, sino es tener un tiempo de interacción, de concientizar, de cambiar el chip, de establecer relaciones fuertes que nos permitan incidir en la familia, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no?
Y el otro que te mencionaba en el tema de la violencia, como te digo una vez más, volviendo, es este tema de las escuelas de ternura, por ejemplo, ¿no? Escuelas de ternura, sí, ¿no? Entonces estamos promoviendo nosotros que las instituciones educativas, por ejemplo, podamos trabajar desde las instituciones. Yo tengo un pequeño que está en la escuela, ¿no? Y te voy a decir con dolor, ha sufrido castigo mi hijo, ¿no? Ha sufrido castigo. Entonces, dos opciones me quedaban a mí. O bien salgo a denunciar, ¿no? O sea, yo mismo me transformo y ganas no me faltaba. Pero lo que hice es conversar con la directora y decirle, mira, esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que también hay un trabajo también con la escuela. Las escuelas hoy en día están latente todo este tema de la violencia. O sea, el castigo es naturalizado en todos lados. Entonces, yo creo que entonces las escuelas de ternura para nosotros se convierte en una entrada también a las instituciones educativas donde el niño justamente pueda encontrar un entorno que le favorezca pues su aprendizaje menos violento. Y hay un dato ahí, ¿no? Los niños del milenio, GRADE está haciendo todo un trabajo ahí de seguimiento, sí, claro que sí. Y ellos han encontrado un hallazgo, es que los niños que han sufrido castigo, por ejemplo, tienen problemas de desempeño, claro, en matemática, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo digo, pues, lo que el sentido común ya te decía, ahora te lo dice GRADE con una investigación estadística, ¿cierto? Sí, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es una herramienta poderosa para decir al docente, decirles, mira, nosotros nos estamos esforzando por querer tener mejores escuelas, mejores carpetas, mejor capacitación docente, pero ¿qué nos está minando? Nuestro principal capital humano en el país es la violencia, ¿no? Totalmente. Entonces, y sin querer o sin saber, también nuestros docentes como que todavía no son tan conscientes todavía del tema del todo, ¿no? Pero, a ver, son parte del mismo sistema, son parte de un sistema violento. Sí. ¿Por qué no lo serían? Sí, ¿no? ¿Con qué herramientas escaparon de él? No hay forma, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente con ellos. Menos mal tenemos la apertura del Ministerio de Educación, qué bueno, tenemos la apertura de los gobiernos locales, de las UGELes, bueno, de las direcciones regionales educativas, de las instituciones educativas, docentes, etcétera, para que este abordaje pueda ser. Entonces, yo creo que hay un aspecto fundamental ahí, creo que no estamos despegando, creo yo, en los indicadores de rendimiento escolar, de aprendizaje, o en el tema de la PISA o las evaluaciones esenciales. No sé en cuánto, pero tiene la responsabilidad, creo yo, el tema de la violencia, ¿no? Entonces, eso es un aspecto clave. Y lo otro que te quiero mencionar también es, cuando nosotros preguntamos cuáles serían los temas prioritarios en la sociedad como país, es el tema de la inseguridad, ¿no? Eso te dice la gente. Claro, o sea, porque 87% de la población percibe que en algún momento va a ser víctima de algún problema de inseguridad, de asalto, lo que fuera, ¿no? Y hay Guino Costa hizo todo un trabajo sobre el tema, ¿no? Entonces, eso se conecta justamente pues con el tema de la violencia y uno empieza a buscar ahí y llegas al tema del castigo, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí creo yo, a estos programas que el Estado tiene, por ejemplo, cómo inyectamos o incorporamos estos temas para que su abordaje sea más preventivo que de repente punitivo, ¿no? O sea, está bien por lo otro, que de hecho que el agresor tendría que ser castigado, sancionado, pero si no hacemos mucho por cómo prevenir, ahí hay todo un terreno, creo, para trabajar, ¿no? Bueno, el tiempo me ha ganado, estamos volando, pero creo que nos has contado mucho y en poco tiempo de World Vision. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte en los demás proyectos y ya te vendrás en otro momento a contarnos de qué se tratan esos proyectos y cómo han conseguido su éxito, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Le agradezco infinitamente por este espacio y bueno, yo también estudié gerencia social en la Católica, así es que... ¿De qué año eres tú? Yo terminé el 2007, claro. Sí, más o menos, ¿no? O sea, eres exalumno. Sí, soy exalumno, entonces creo que hablamos más o menos el mismo idioma, pero sobre todo creo que aquí nos reta estos problemas es a unirnos, ¿no? Y de manera conjunta, yo siempre digo, de todo esto no sea alguien que gane, sino que gane la niñez peruana. Que gane la niñez. Y obviamente vamos a tener más adelante mejores oportunidades, ¿no? Mauro, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Y un gusto, un placer dialogar. Bueno, con Mauro Rodríguez le ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.